Bueno, en esta noche vamos a continuar con la serie de carácter. Sí se ve allí, ¿verdad? Si no se ve, no me gustaría apagar la luz porque es muy tentador dormirnos, ¿verdad? Y vamos a hablar de las raíces de amargura. Y antes de hablar de ellas, quiero pedirles que vayamos a Dios en oración. Vayamos a que Él bendiga la palabra. Si no mal recuerdo, no oramos, no, sí oramos por las ofrendas. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros oídos, abra nuestro corazón y que esta palabra sea una palabra que venga a redarguir, que venga a hacer lo que tenga que hacer en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos humildemente ante ti, pidiéndote, Señor, que tu palabra refresque, redarguya, corrija, Señor, quite, sane y venga a ser aquello para lo cual tú la has enviado a nosotros. Tu iglesia, Jesús es Rey, está aquí con oídos atentos para escuchar y dispuestos para obedecer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y llénanos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Parece nombre de novela, Raíces de Amargura. Yo era muy novelera de niña, pues no teníamos, estábamos en la casa, la televisión nos cuidaba, como muchos de mi generación, y veíamos esa novela que era Cadenas de Amargura, algo así. Cuando hablamos de raíces de amargura, hermanos, tiene que entrar en la serie de carácter, porque además de los temperamentos que ya vimos hace algunas semanas, las raíces de amargura, como su palabra o su nombre lo dicen, amargan el carácter. Pero el Señor nos advierte acerca de esas raíces. Y yo quiero pedirle que vaya conmigo y que todos juntos leamos la lectura que está en Hebreos 12, 14 al 28. Y voy a esperarme a que todos lo tengamos porque todos lo vamos a leer juntos. Y le repito, si lo puede ver está también aquí detrás, Hebreos 12, 14 al 28. Hebreos capítulo 12, 14 al 28. Cuando lo tenga, me lo puede indicar con un amén. Y lo vamos leyendo todos juntos. Los que no puedan leer por algún motivo lo escuchan y lo vamos a estar analizando. Cuando lo tenga, me lo indican con un amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 28. Muy bien. Amén. Vamos a esperarnos a que lo tengamos todos. Ok. Amén. Hebreos 12, está después de las epístolas Hebreos, antes de Santiago. Y si lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Lo tenemos, hermanos? 12, ¿se lo dije mal? Discúlpeme, se lo escribí mal aquí. Hebreos 12, 12 hasta el 28. Ya acuérdense que yo tengo un problema con los números y como que me los como y los revuelvo. Empezamos, sí, 12, 12. Ahora sí, ya lo tenemos, les daba chance que lo tuviéramos. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredad, la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Aún una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, traigamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Puede sentarse, hermanos. Gracias por seguir. Hermanos, cuando hablamos de raíces de amargura, tenemos que hablar de la relación los unos con los otros. Y fíjense bien cómo empieza esta porción de la Escritura. Dice que levantemos, ¿qué? A ver, levántelas usted. Levante las manos, ¿qué? A ver, levántelas, hermanos. Yo no puedo levantar las dos porque estoy con el celular. Levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí vemos algunas personas que tenemos un problema de rodilla, ¿verdad que sí, hermana Rosy? Y bueno, varias, no una, varias. ¿Qué pasa cuando uno tiene un problema con las rodillas? Yo se lo puedo testificar. Tuve una caída en un viaje misionero, no podía caminar bien, tenía un dolor constante en la rodilla y a veces la rodilla o el dolor en la rodilla me paralizaba. Y aunado a eso, pues tenía muchísimos kilos de más. Y era mucho más el peso que iba sobre la rodilla. Pero cuando aquí habla de las manos caídas, ¿qué es lo que significa cuando nosotros alzamos nuestras manos al cielo? Por ejemplo, en la adoración. ¿Usted sabe qué estamos haciendo? ¿Usted sabe por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué levantamos las manos al cielo, hermana Balbina? ¿Estamos alabando a Dios? ¿Qué otra cosa también? Estamos adorando, pero ¿qué otra cosa estamos haciendo con la seña de las manos levantadas? Estamos rindiéndonos también a Él, entregando. Llega un asaltante y lo primero que dice, Dios quiera que no les pase nada, que los cura. ¿Pero qué dice? Manos arriba. Manos arriba, no puedes hacer nada. Me entrego al Señor. Por eso yo le invito también que cuando estemos adorando y alabando, levante sus manos. Levante sus manos en señal de rendición a aquel al que estamos adorando. Pero unas manos paralizadas no pueden hacer, no pueden levantarse. Y unas rodillas paralizadas, gracias a Dios, no he llegado al momento y espero no llegar que mis rodillas estén paralizadas. Pero ¿cómo se siente cuando la rodilla no responde, hermana? Yo le digo, no puede ni caminar. No puede hacer nada. Y aquí, bueno, no es Pablo, el escritor de Hebreos está diciendo que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí tiene mucho que ver con lo que nos dice después, sigan la paz con todos. Ahora, ¿por qué viene ese parálisis de manos? ¿Por qué viene ese parálisis de las rodillas? Y aquí el versículo siguiente lo dice, sigan la paz con todos. Y sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted ha puesto atención en los temas que hemos dicho de carácter, la santidad no es una santidad solamente de apartarnos para el Señor. Hay una santidad relacional y tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Usted ve la cruz, y ya lo hemos hablado, mi relación con el Señor, pero mi relación con las personas que están a mi alrededor, con mi prójimo, con el que está conmigo. Por eso nos dice, sigan la paz con todos. Y esa santidad que tiene que ver con amar al otro, que tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo, como fuimos llamados, que tiene que ver con reflejar el amor del Señor y que tiene que ver
con que en mis relaciones yo muestre que soy un hijo o soy una hija de Dios. Y tiene esto que ver con lo que hablamos de las raíces de amargura, porque regularmente las raíces de amargura paralizan, destruyen y contaminan. Raíces de amargura. Fíjense que esta semana y desde el fin de semana pasado le compartí a alguno de ustedes, no me acuerdo, que me puse a deshiervar. Y créame que véngase aquí un día, véngase a deshiervar y Dios le va a hablar. Y empecé a encontrar mucha mala hierba y mucho zacate y muchas cosas que estaban ahogando a las pobres plantitas que yo ni caso les hacía. Pero sobre todo me di cuenta, y ahí también tomo la ocasión para invitar a alguien que pudiera hacerlo, que hay 2 palos de rosa creciendo, uno en la barda de aquí y otro en la barda cerca de la casa pastoral. Yo no los conocía, los palos de rosa. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que estaba la planta bien chiquita, la de acá, y no la podía arrancar. ¿Y saben por qué no la puedo arrancar? Porque la raíz está bien profunda. El miércoles vino el hermano Silvio, la trató de arrancar y tampoco pudo. Y uno de esos árboles de palo de rosa está por la casa pastoral, al lado de la arena, y ya era un arbolito más grande que yo. Bueno, eso es muy fácil, ¿verdad? 1 metro y tanto que mido, pero se enraizó y está la raíz bien profunda. ¿Cuál es el peligro de que crezcan palos de rosa aquí en la barda? ¿Qué puede pasar? Va a fracturar la barda, pero alguien me dijo, no sé qué tan cierto sea, que hay una tubería que pasa por ahí. ¿Es cierto, hermana Juanita, o no? Bueno, alguien me dijo que había una tubería por ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, ponle que está en la barda. ¿Qué es lo que va a hacer con esa barda, esa raíz? La va a destrozar. Eso hace una raíz de amargura. La raíz de amargura destroza. La raíz de amargura paraliza. La raíz de amargura viene y contamina. Ya vi por qué se estaba secando la papayita que estaba al lado. Porque el árbol le había robado todos los nutrientes. Ya era un árbol de palo de rosa. Lo tuve que quitar, pero ahí sigue la raíz. Si alguno de los varones quiere venir a sacar la raíz, es muy bienvenido a hacerlo. Hermanos, las raíces de amargura se generan por nuestras relaciones interpersonales, pero también por nuestra respuesta a los retos y problemas de la vida o al sufrimiento que vivimos en este mundo. Yo no sé si usted como creyente lo sabe y está consciente, pero nuestro maestro nos advirtió de algo en este mundo. ¿Qué fue lo que él dijo? En el mundo van a tener ustedes, ¿qué? Felicidad, aflicción. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Pero una persona que permite una raíz de amargura es aquella que dice, ¿pero por qué? Si yo creo en Dios, si yo le sirvo, si yo le busco, ¿pero por qué viene este problema? ¿Pero por qué no me sana? ¿Pero por qué no me responde esta petición? ¿Pero por qué permite esta injusticia? Y empieza esa semillita de amargura. Hermanos, la amargura, ya ve que a mí me gusta mucho ir a las definiciones, las raíces de amargura. Así andaba yo el sábado y viendo la raíz. Y fíjese, hermano, vamos a examinar adentro de nuestro corazón, adentro del terreno de nuestro corazón, para ver qué es lo que está creciendo en nosotros. Las raíces de amargura, les repetía, se generan por conflictos, por las relaciones interpersonales, pero pueden surgir también por una respuesta negativa. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice cuando nosotros como creyentes pasamos por problemas, sufrimiento y tribulación en el mundo? No me diga la cita, nomás dígame lo que dice. ¿Se acuerda lo que dice? ¿Qué es lo que dice, hermana? ¿Se acuerda usted lo que dice? Que cuando estemos sufriendo, ¿qué dice? También Santiago nos lo dice. Alégrense cuando sufran tribulaciones. Y hermanos, parece algo ilógico, parece algo que no tiene sentido, pero yo le quiero repetir que los cristianos vamos a vivir en un reino del revés. ¿Qué es el reino del revés de nuestra generación, Chabelo? Todo al revés. El que quiera ser grande, ¿qué dijo Jesús? Tiene que ser el servidor de todos. El que esté sufriendo puede gozarse en que bienaventurado es quien está sufriendo persecución por a causa de la justicia, en que nos gocemos con las tribulaciones, en que nos alegremos, porque este no es nuestro fin está más allá.
Todo lo que dice en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, hermanos, nos recuerda. Nosotros no nos hemos acercado a un monte como el de los israelitas se acercaron. Miren, hermanos, cuando este escritor de Hebreos nos dice, miren bien, que no sea que su corazón esté brotando una raíz de amargura y sean estorbados, y por ella muchos sean contaminados. Porque acuérdense que ustedes no se han acercado a un monte que pueden tocar, no se han acercado a lo tangible, sino a un monte espiritual, a un reino intangible, pero que no es conmovido. Y en ese reino intangible, hermanos, esto tiene mucho que ver. El perdonar, el vivir según la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracia a otros que nos han hecho daño y que no han pedido perdón. Pero a eso somos llamados, a perdonar. Y saben que el ejemplo que pone aquí, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Esaú? Los dos hermanitos, ¿se acuerdan más o menos cómo va? Sí, fuimos a casar y preparar un guiso. Ajá, ¿y qué más, Víctor? Que me ayude desde aquí. Adelante, adelante. Sí, el hermano llegó cansado y le ofreció, el hermano menor le ofreció un plato de comida y le dijo que se la cambiaba por la primogenitura, y como el otro venía cansado, dijo, sí, te la doy, pero dame el plato de comida. Dame las lentejas, y eran lentejas. Sí. Ahí sí dice que eran lentejas. Fíjense por qué necesitamos la escuela dominical. Recordar estas historias tan comunes, pero que ahí reflejan una amargura que había, una competencia. Esaú era el mayor, Jacob era el menor, y él sabía que Esaú tendría la primogenitura, la bendición, y él quería esa bendición. Pero Esaú, como ya sabía que la tenía, la menospreciaba. Él dio su primogenitura por algo tangible, por un plato de lentejas, por unos frijolitos, digamos. No, un plato de lentejas, eso fue lo que dio. ¿Qué es un plato de lentejas comparado con la primogenitura? Nada. Dice la Biblia que después la procuró con lágrimas porque se dio cuenta de toda la bendición que estaba desechando. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis hermanos? Cuando nosotros no seguimos la santidad relacional, que es el amar y el perdonar, estamos dejando una salvación tan grande, una plenitud de vida en Cristo, una gracia inconmovible, un reino inconmovible, por algo tan simple como no perdonar. Por algo tan simple como un plato de lentejas. Y él le va escribiendo todo esto, el escritor, diciendo, miren, que no hay alguien profano como Esaú, que menospreció la vida, menospreció la bendición por algo inmediato. Él tenía hambre y él quiso llenar su estómago. ¿Se acuerdan lo que decimos en los primeros temas de carácter? Que el hombre o la mujer que solo buscan llenar su vientre, que su Dios es el vientre, que ven lo inmediato, no ven lo eterno. Y estos son hombres y mujeres que están en la vieja naturaleza, que no han sido transformados, que no han quitado la vieja naturaleza y que no han permitido que el Espíritu Santo los vista de la nueva, que no han quitado la amargura, que no han quitado la contienda, que no han quitado los celos y que están todavía viviendo en la carne. Hermanos, las raíces de amargura son más comunes de que lo que nosotros podemos admitir. Son más comunes de lo que a nosotros nos gustaría hablar. Y son muy comunes en las iglesias. Y son muy comunes en las familias. Y por eso estamos hablando de ellas. Porque en esto también necesitamos ser transformados. Mis hermanos, como hijos de Dios, debemos de estar atentos al fruto de nuestro corazón. Al fruto que damos en nuestra vida. A lo que permitimos en este corazón, a lo que permitimos que crezca en nuestro interior, porque este fruto de las semillitas que estén en nuestro corazón se va a reflejar en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro trato con los demás. Mi hermano, usted y yo aquí podemos levantar las manos, brincar, saludar y ay, hermanito, hermanita. Pero de repente vamos en la calle, se nos atraviesa alguien, ¡oye, hijo de tu tal por cual! Brota lo que hay. Es que no hay, y empieza la peleadera, y la contienda, y la amargura. O en nuestra casa, o con las personas con las que ya tenemos confianza. Ahí sí nos mostramos cómo somos. Y hermanos,
Eso refleja lo que hay en el corazón. ¿Cuál es el origen de la raíz de amargura? Una frustración, una desilusión, un deseo no cumplido, orgullo, envidia, celos, alguna injusticia vivida o una ofensa que no hemos perdonado. Hermanos, todos estamos expuestos a que en nuestro corazón haya una raíz de amargura. Si tenemos en nuestro corazón alguna ofensa que alguien nos hizo, alguna palabra que alguien nos dijo, alguna actitud, alguna discriminación. Miren, hermanos, por eso les digo, los cristianos somos llamados a vivir en el reino del revés, que quiere decir amar cuando no me aman, perdonar cuando no me han pedido perdón, no guardar rencor contra esa persona, contra lo que sea que me haya hecho daño. Y usted me puede decir, no, hermana, yo perdono, a mí no se me olvida, no, pero hay algo ahí en su corazón, pero porque se refleja en el fruto de nuestras palabras, de nuestras acciones, incluso en nuestra salud. Ejemplos. Alguien que busque 1 Samuel 1:10, voy a empezar a mi derecha. Víctor, si me ayudas a buscar 1 Samuel 1-10. Sergio, si me ayudas a buscar Proverbios 17:25. Hermana Balbina, si me ayuda a buscar Eclesiastés 7:26. Alguien que busque Isaías 38, 10 al 17, ese está un poquito largo para a ver si alguien me ayuda a buscarlo. ¿Quién puede buscar Isaías? Isaías 38, 10 al 17. Y aquí vamos a ver ejemplos de personas o de situaciones que dieron lugar a una raíz de amargura en su corazón. Por ejemplo, un deseo no cumplido. Un anhelo que no lograba alcanzar. Y estamos hablando de Ana. ¿Qué dice 1 Samuel 1:10, hermano Víctor? Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué lloraba esta mujer, si se acuerdan de la historia? Ana fue la mamá de Samuel. Ana era la primera esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Este hombre, cuando Ana no pudo tener hijos, con toda la pena del mundo según él, fue y buscó una segunda esposa, porque Ana era estéril y no podía darle un hijo. En esos tiempos, una mujer que no daba un hijo, se le consideraba que estaba maldecida por Dios, que había un pecado en su vida o en su familia, por eso Dios no le daba hijos. Entonces, cuando ella salía a la calle y cuando ella estaba con las demás personas, a lo mejor no le decía nada, pero todo mundo sabía que su esposo se había buscado otra esposa porque ella no podía tener hijos. Su vergüenza era pública. Y encima de eso, su rival, dice la Biblia, que la afligía y le mostraba todos los hijos que ella tenía. Decía, pero tú no tienes. Y la afligía tanto que hasta que se quedaba sin comer y lloraba y se amargaba. Pero Ana hizo una cosa inteligente. Vino delante del Señor y derramó su amargura delante del Señor. En lugar de convertirla en enojo, en frustración, en obrar en su carne, ella vino al lugar correcto para dejar su amargura. Este es un ejemplo de la amargura que viene por un deseo que no se ha cumplido, alguna frustración, algo que yo deseaba y que pues simplemente no se dio, no se hizo. Y está en mi corazón todavía esa amargura o ese deseo incumplido. Siguiente es Proverbios 17:25. Hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio. Los problemas y la necedad de los hijos no provocan una amargura en los padres. No provocan una pesadez en los padres, un pesar en el corazón. Dice aquí Proverbios, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Cómo se batalla a veces con los hijos? Ustedes, mamás, pero es que ya le estoy diciendo y este joven no entiende o esta mujer no entiende y ya le dije y estoy orando, pero no hace caso. Eso provoca una amargura en el corazón de los papás. De hecho, puedo recordar otro caso de Rebeca precisamente. Rebeca, cuando Esaú vio que no consiguió la primogenitura, se amargó tanto que no solo ardió contra su hermano, lo quiso matar. ¿Qué creen que hizo? ¿Celulares y bebés?
Él tomó una esposa extranjera, que era amargura para Rebeca. Y como vio que a sus papás le desagradaba, ¿qué creen que hizo? Fue y tomó otra esposa. No, si era contumaz Esaú, era tremendo. Vio que eso les dolía y él quería que así como él estaba amargado, todo mundo estuviera amargado. Siguiente, ¿a quién le di Eclesiastés 7:26? Una mala relación de pareja puede convertirse en amargura. ¿Balbina? Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente, descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Oiga, ¿cuántos coritos, canciones? ¿Se acuerdan de José Alfredo Jiménez? Bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es algo cultural. Pero cómo él cantaba, o cómo, si usted se da cuenta, las canciones de amargura, de dolor, que generan también una mala relación. Pero aquí dice que una mala decisión en la pareja, porque sabían que esa también es una decisión que debemos de consultar al Señor. Bueno, ustedes ya todos están casados y todo, pero cuando tú sacas a Dios de esa área de tu vida, ¿qué puede provocar? No, si a veces los papás, es que le dijimos a la muchacha, le dijimos que ese hombre no era bueno. ¿Y qué hizo la chava? No hizo caso. Es que le dijimos a este muchacho, le dijimos. Y la mamá, el papá siempre están ahí. ¿Y qué hizo el muchacho? Nada. ¿Y qué provocó? Amargura. Y después ven el resultado de las acciones. Isaías 38, 10 al 17. Está un poco largo. ¿Ese quién lo tiene? 38, 10 al 17. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Ahab en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tilda de pastor, como tejedor, porque mi vida me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león, molió todos mis huesos de la mañana a la noche, me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quitaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, padezco, fortaléceme. Ahí está hablando de la enfermedad. Hermanos, a veces el pasar por una enfermedad nos hace sentir amargura, especialmente cuando esta enfermedad se alarga más de lo que quisiéramos. Cuando esta enfermedad nos pone en estado frágil, vulnerable, dependiente. Cuando esta enfermedad cuesta más de lo que nosotros hubiéramos querido. Y cuando no vemos la salida de esta enfermedad. Y más si uno es cristiano y de pronto por ahí le dicen, es que ora, a lo mejor un pecado por ahí. No, mis hermanos. Usted nunca diga que alguien está pasando por una enfermedad por juicio. No se atreva a decir eso. No se atreva a decir eso, hermano, porque usted no sabe. ¿Recuerda a Job? Cuando él estaba rascándose con un tiesto, toda la sarna que tenía desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de su pie. Hermanos, el pasar por una enfermedad también nos puede amargar. Y hay que tener mucha gracia y mucha misericordia y sobre todo acompañar al que sufre enfermedad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como iglesia visitemos a los enfermos. Porque, hermano, una persona que está pasando por enfermedad ve las cosas de diferente manera y necesita el abrazo del cuerpo de Cristo y necesita la compañía del cuerpo de Cristo y necesita que caminemos junto a Él. Siguiente, Proverbios 5, 4, 3. ¿Quién? No se lo di a nadie. Alguien que pueda buscar Proverbios 5, 4, 3. ¿Por qué viene la amargura también? ¿Lo tiene, Sergio? Mas sufrir es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Aquí está hablando de cuando permites pecado en tu vida.
Un pecado que nadie se da cuenta, que puedes ocultar, que tienes debajo de la mesa, pero que ese pecado no solo empieza a apestar en tu vida espiritual, empieza a traer amargura, hiel, ajenjo. Y los siguientes, Jeremías 31:15 habla de la pérdida, de la muerte. ¿Han conocido ustedes personas que se amargan por haber perdido un ser querido? La pérdida, la muerte provoca una amargura y existe un tiempo de duelo. No quiera decirle a una persona que está pasando un duelo, es que ya pasa, ya todo va a pasar. No, déjelo vivir su duelo, porque no sabemos cuánto, pero si ya pasaron varios años, ahí ya estamos hablando de un problema de amargura, porque se está aferrando al dolor. Y este sí quisiera que lo buscáramos todos, Mateo 6, del 14 al 15, mis hermanos. Y aquí viene la clave de lo que leíamos primero en Hebreos. Mateo 6, 19 al 15. Lo vamos a leer todos juntos en la versión Reina Valera. 14 al 15. 14 al 15, me equivoqué otra vez. Mateo 6, 14 al 15. Mateo, el primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Lo tienen todos? Y si lo tienen todos, vamos a leer. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo leí mal, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿quién nos va a perdonar? Nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir como Esaú. Vamos a ser profanos, vamos a cambiar la primogenitura, vamos a cambiar esa comunión con el Señor por un plato de lentejas. Ahora, hermanos, y primero de Samuel 18:7, la amargura de Saúl que fue provocada por el orgullo y la envidia, sobre todo por un ego que había en su corazón. Ese sí, hermana Lucha, ¿me ayuda a leer? Primero de Samuel 18:7 y el último, hermana Ninfa, si me ayuda a leer Esther 5:12. Este es otro ejemplo de cosas que provocan amargura en nuestro corazón. Por ejemplo, en Saúl, ¿lo tiene por ahí, hermana? Bueno, primero de Samuel 18:7, por ahí alguien más que lo pueda leer, porque en Saúl fue muy específico cómo entró la raíz de amargura, la semillita de amargura en su corazón. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl y de David, hermanos? ¿Quién era Saúl, si se acuerdan? El primer rey de Israel. ¿Qué le dijo Dios a Saúl en un momento? Que él barriera con todo un pueblo amalecita y no perdonara nada. Pero ¿qué dijo él? No, pues estas cabritas están muy bonitas y estas joyitas, y empezó a guardar lo mejor y desobedeció al Señor y fue desechado. Pero allá, cuando David entra en escena, vio que algo estaba pasando con David. David era el hombre que el Señor había escogido para ser nuevo rey. ¿Y qué dice ahí 1 Samuel 18:7? ¿Quién lo tiene? Hermana Balbina. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. La envidia, hermanos. La semillita de la amargura en Saúl entró por la envidia. Y más adelante dijo, ya nada más le falta el reino, ya díganle que es el rey. Y pues sí, el reino iba a ser de David, porque él había desobedecido a Dios. Y de ahí todo lo que empezó a hacer le salió mal. Hermanos, Saúl tuvo la oportunidad de ser el primer rey de Israel. Tuvo la oportunidad de ser ungido por Samuel. Pero esa desobediencia y después esa raíz de amargura lo llevaron incluso al suicidio. Si usted lee toda la historia en los Reyes, Saúl terminó suicidándose. ¿A dónde van las personas que se suicidan, que se quitan la vida? ¿A dónde van? ¿No hay de otra? Van al infierno. Imagínense una persona que fue ungida por el Señor, que tuvo toda esta grandeza de ver, incluso de profetizar, porque el Espíritu Santo en un tiempo lo tomó y profetizó. Pero ¿sabe qué? A él le importaba más su venganza contra David. A él le importaba más que los demás lo honraran. A él le importaba más su posición, y de ahí entró la raíz de amargura. Porque los otros estaban alabando a David
y ya no me alababan a mí. A él le importaba mucho lo que la gente pensara de él. Y esa fue su perdición. Y esa fue la entrada a la raíz de amargura. Pero vamos a ver otro personaje de la Biblia que también nos muestra cómo vive una persona que tiene raíces de amargura en su corazón. Lo tiene, hermana Ninfa. Esther 5:12. Es una historia muy bonita, Esther. De hecho, hasta está hecha película. Dice, y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Más adelante. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Miren, hermanos, Amán tenía un coraje contra Mardoqueo, que él tenía el favor del rey, tenía el favor de la reina, tenía hijos, tenía hijas, tenía riquezas, tenía honra, pero dice que nomás veía a Amán y todo lo que tenía le sabía a él, amargura. Hermano, la persona amargada no puede disfrutar de las bendiciones que tiene. Y tú puedes ver que tiene familia, que tiene casa, que tiene bendiciones, y la persona amargada va a vivir en oscuridad, en amargura, va a ver solo lo malo, y esto tiene que ver porque en su corazón está esa raíz. Hermanos, la amargura nos convierte en asesinos. Podemos matar a otros o podemos matarnos a nosotros mismos. Amán estaba preparando una horca para Mardoqueo. Al final, él terminó en esa horca. Pero la amargura lleva a la destrucción. Y en esta serie de carácter quiero tocar el tema de las raíces de amargura, porque muchos cristianos tienen raícitas de amargura en el corazón. Por eso están sus manos paralizadas, por eso están sus rodillas paralizadas, por eso está lo cojo, por eso está el enfermo espiritual, por eso no se comparte a Cristo. ¿Usted cree que una persona con una raíz de amargura puede compartir a Cristo? No puede. Por más que quiera, no puede, no está viviendo la verdad, no le sale lo bueno del corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de permitir una raíz de amargura? Primero, la amargura es la causante de muchas enfermedades físicas y emocionales. Genera enemistades, conflictos y divisiones. Mira, hermano, una persona amargada, a donde quiera que vaya, va a causar un conflicto. Ay, pero es que se están metiendo a la fila. Ay, pero es que eso. Y empieza. No le permite a la persona vivir en paz. A cada lugar donde vaya encuentra un pero, encuentra un pleito. Cierra la puerta a nuevas oportunidades. Se salió amargado del trabajo, ya no puede encontrar otro. No, es que ya todo le pone un pero. Destruye familias y amistades. Ahí en la historia de Esaú y de Jacob, dos hermanitos, y uno tenía una raíz de amargura porque le había robado no sé qué, aunque fue el mismo Saúl el que se la vendió, no le regaló nada. Él mismo hizo un trato, que luego se dio cuenta que hizo maltrato. ¿Cuántos hermanos hay peleándose por los terrenos de la abuela? Es que mi mamá me lo dejó a mí, es que mi papá dijo esto, es que no sé qué. Y empieza la amargura. Y todo viene eso, es que siempre fue el consentido de papá, es que siempre fue el consentido de mamá. Aquí no, espero que aquí no. Porque donde yo vengo sí. Y ya aquí confesándome les había contado que en mi familia hay una situación así. ¿Es de Dios esto? Claro que no. Claro que no. En la salud mental, ¿qué genera una raíz de amargura? Ansiedad, depresión, neuróticos, personas neuróticas que por cualquier cosita saltan, mechitas cortas, estrés y baja autoestima. En la salud física, presión arterial alta, porque nada más estoy pensando en el problema que traigo con tal persona, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio y enfermedades cardíacas. Fíjense que hasta ahorita la ciencia está descubriendo que la amargura y falta de perdón generan todo esto en lo físico. Pero ¿qué es lo que nos dijo la Biblia miles de años antes? Que el pecado consumía los huesos. Ahora, en la salud relacional, es decir, los unos con los otros, una persona amargada no refrena su boca. Él o ella dicen las cosas y no le importa quién ofende, no le importa quién lastima. Critica, se queja todo el tiempo, maldice,
Las malas palabras brotan de su boca. Ve lo negativo en los demás. En la vida espiritual son vidas contaminadas, son vidas paralizadas por la amargura, son creyentes cojos, mancos, enfermos espiritualmente, que no pueden dar fruto. El amargado, aunque tenga toda la capacidad para cumplir el propósito de Dios, no lo cumple, porque la amargura lo paraliza y no lo deja avanzar en la vida. Lo incapacita para seguir haciendo lo que sabe. Y en casos extremos lo enferma. Les voy a contar un testimonio, no es mío. Hay un pastor al que yo fui a ver después de que regresé del campo. Ya falleció, está con el Señor. El pastor Rubén Lozano, Dios lo usó mucho en liberación, Dios lo usó mucho en consejería. Y fui a verlo por una situación. Y él me contaba del caso de una hermana, que también se llamaba Silvia, se llama Silvia porque todavía vive. Y ella tenía sus manos así como garras. Pero él me contó que lo que desató esa enfermedad en su vida fue la falta de perdón que tenía hacia su suegra, porque su suegra había sido tremenda, tanto que hasta la luna de miel fue a dar con ellos, porque ay, su chiquito hermoso no lo iba a dejar solito. Y la señora se metía en todo en la vida de esta familia. Llegó a tal punto que la amargura la tuvo paralizada. Dice que ella estaba en un cuarto y toda mal. Y cuando él fue a visitarla, le dijo, tienes que perdonar. Y tienes que decir, yo perdono a fulana de tal. Hasta que eso pasó, ella empezó a ser libre. Es real, hermanos. La amargura nos paraliza, nos enferma. Y hermanos, no lo vamos a leer porque creo que ya se nos va el tiempo. Hay una historia de una parábola que se llama Los dos deudores, que usted se la debe de saber. Es el siervo que llegó ante el rey, que hizo cuentas, y que le debía mucho dinero al rey y que no le podía pagar. Y el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero que cuando sale de la presencia del rey, encuentra un consiervo que le debía 100 monedas. Y lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes, dame mi dinero. Y como no le pudo pagar, lo echó a la cárcel. Y sus consiervos, cuando vieron eso, se entristecieron y le dijeron al rey. Y el rey mandó llamar a ese hombre y le dijo, siervo malo, yo toda esa deuda te perdoné porque me rogaste y tú no podías perdonar a tu hermano. Y de ahí viene esa palabra, si ustedes no perdonan, su Padre no los va a perdonar. Miren, hermanos, tenemos una salvación muy grande, pero no la desechemos por un plato de lentejas. No la desechemos por la falta de perdón hacia alguien. Es que me ofendió, es que me dijo, es que me hizo. Hermanos, a todos nos han ofendido, a todos nos han hecho una injusticia, todos hemos sufrido una traición, todos hemos sufrido injustamente. Pero la Biblia nos manda a perdonar y perdonar de corazón. Y perdonar no esperando que venga el juicio sobre esa persona. Perdonar bendiciéndola, amándola, porque algunas veces también esta gente que nos lastima son hijos de Dios. Yo les voy a contar, yo batallé con esto y yo le puedo hablar de raíces de amargura porque tuve una raíz de amargura en mi corazón, porque viví las consecuencias de tener una amargura en mi corazón, un ministerio paralizado, un odio, una oscuridad. Por eso sé también que la única manera de quitar las raíces de amargura, que son hechas por heridas, que son hechas por injusticia, por lo que usted quiera. Y no le quiero decir que su daño no fue real. Sí, puede que su daño pueda haber sido real, pero aún así somos llamados a perdonar y somos llamados a sanar, porque sin perdón, hermanos, no podemos sanar el corazón. Y hermanos, cuando perdonamos es cuando inicia un proceso de perdón. Ahora, ¿por qué puse este versículo? Nosotros tenemos que convertirnos en gente madura como Jesús. Y parte de la madurez es ver si en nuestro corazón hay raíces de amargura y quitarla, arrancarla. Ya vamos casi a acabar, hermanos. Identificando las raíces de amargura. 1, pensar que lo vas a hacer mal, compararse con otros, pensar que el tiempo pasado fue mejor, culpar a otros de mis problemas, el victimismo como estilo de vida, seguir en la culpa y el enojo constante. Un test rápido para saber si tengo raíces de amargura.
¿Se siente incómodo o molesto cuando está con cierta persona? Ay, es que nomás la veo y me da un coraje. Hermana, a mí me pasaba. Dice, ay, Señor, me da unas ganas de cachetearla para que de verdad hable mal de mí. Pero ya me perdona el Señor. No, mal. Yo me arrepentí y pedí perdón. Pero sé que esa raíz puede estar en cualquiera. Actúa de manera hipócrita con una persona o cierto grupo de personas. Sus palabras o actitudes son evidentemente negativos en ciertos ambientes. Otros tienen la culpa de sus problemas. Considera a otros ingratos o malagradecidos por alguna razón. Murmura de los demás o piensa que siempre están hablando mal de usted. Considera que no hay días buenos, solo malos. Le molesta que una persona sea mejor que usted o que se supere más que usted. Le enfurece ver sonreír y vivir en paz y ser felices a otras personas, particularmente si lo ofendieron. ¿Le molesta que hablemos de este tema? Una parte para identificar si tengo una raíz de amargura es que le moleste escuchar de perdonar. Si a usted le está molestando el tema, vea a su interior. ¿Cómo quitar las raíces de amargura del corazón? Autoevaluación. Dejar que Dios nos sondee el corazón. Quise tomar otra versión, pero el Salmo 139 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia mí. Miren, hermanos, la plomada, ¿se acuerda lo que dijimos que era una plomada? Un nivel. La plomada de la palabra de Dios es la que me va a decir si hay algo ahí que necesito quitar. Y Efesios 4, 31 al 32, que ya lo hemos usado mucho. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Amargura, ira, enojos, contiendas, celias, malicias, perdonando. Y Santiago, venir con humildad hacia Dios, pedir que nos quite esta raíz, que las raíces se sequen. ¿Saben qué? Un veneno para la raíz de amargura es la humildad. Porque la raíz de amargura, su abono es el orgullo. Ay, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? No, ¿yo por qué lo voy a perdonar? No, él tiene que venir a pedirme perdón. No, ella tiene que venir a pedirme perdón. No. La humildad verdadera es la que puede secar una raíz de amargura. Y al final, lo que ya leímos, enfocarse en el perdón de Dios para poder perdonar. Y sobre todo, perdonar a quien nunca nos va a pedir perdón. No se espere, mi hermano. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar este tema. Y es muy profundo, mi hermano. Yo oro que el Espíritu Santo nos siga hablando. Ay, hermana, pues yo no tengo raíz de amargura, pero ¿por qué usted está tocando este tema? A lo mejor porque yo sí la tuve. Y se lo puedo decir, hermano, que es muy real. He visto vidas de creyentes arruinadas por una raíz de amargura. Recuerda que soy cristiana desde niña y que crecí en una iglesia. He visto personas que predicaban, que sanaban, que Dios las usaba tremendamente, pero hubo una raicita de amargura y no le quiero contar cómo están ahorita. Y son casos muy cercanos, mi hermano. Si usted no tiene, gloria a Dios, qué bueno, que es un corazón sano para amar, para predicar, para compartir. Pero si algo le está incomodando, dígale, Señor, ¿sabes qué? Necesitas sondear mi corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Padre Celestial, yo pongo en tus manos esta congregación que tú amas, Jesús es Rey. A cada una de las personas que tú amas y que creaste con amor. Y yo te pido, mi Dios, que si alguno de nosotros está batallando con semillas, con raíces de amargura, que tú con tu poder sanador vengas y traigas luz. Y que con tu palabra, con esa lámpara que es a nuestros pies, pongas la luz sobre esa raíz. Y traigas la humildad para que se seque esa raíz de mi corazón. Para que podamos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Compartiéndote con una santidad relacional, compartiendo de tu verdad y viviendo en amor los unos con los otros. Señor, y si hay alguien aquí que tiene esa raíz muy profunda, Señor, y le ha lastimado,
pero yo sé que quieres ser libre. Yo te pido que tú nos liberes, lo liberes, la liberes, para que tu nombre sea glorificado. No permitas, Señor, que Satanás tome ventaja de ninguno de los que está aquí. Y Señor, yo despido esta congregación bendiciéndoles y diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que seamos libres para amarte y servirte.